Hola a todos. En este video me gustaría presentarles estos tres títulos de la Biblioteca Scriptorum de la UNAM, los cuales se centran en la carrera militar de Julio César. Julio César es de estos personajes históricos que más han definido el mundo occidental. Estas tres obras, como lo podemos observar, son la Guerra Civil, la Guerra Gálica o Guerra de las Galias y la Farsalia de Lucano. Las dos primeras, la Guerra Civil y la Guerra de las Galias, entrarían en la categoría de prosa histórica, ya que son atribuidas al puño propio de César, y la Farsalia de Lucano es una poesía épica, narrada, cantada años después por Lucano. Tanto Guerra Civil como Farsalia se centran en el mismo conflicto, la guerra entre César y Pompeyo. Y la Guerra de las Galias se centra en la conquista de este territorio por parte de César. Para continuar este análisis me gustaría dar un poco de contexto histórico, en el cual tenemos dos bandos enfrentados. Por una parte los populares, básicamente el Senado romano, contra César. Los populares, liderados por César, apoyaban a las clases obreras, agrarias, querían condonaciones, concesiones y reformas que favorecieran a la plebe. Y por otro lado tenemos a los optimates, básicamente el Senado romano, después liderados por Pompeyo, los cuales defendían la aristocracia, el monopolio del poder y las tradiciones oligárquicas. Entonces tenemos estos dos bandos enfrentados. Nos ubicamos aproximadamente en el 50 a.C., ya que una serie de reformas militares años atrás habían hecho que los soldados ya no fueran leales a la República Romana, sino a sus generales, ya que de ellos dependía su sueldo y las promesas de bienes al retirarse. Tras casi una década en las Galias, Julio César había amasado un inmenso poder y tenía un enorme ejército veterano leal a su persona. Esto era una obvia amenaza de tiranía a los ojos del Senado. En este momento, si César regresaba a Roma, iba a ser juzgado por crímenes de guerra y sería ejecutado o exiliado por, lo comento, crímenes de guerra o por uso indebido de fondos. Es por eso que César toma la decisión de postularse a distancia al puesto de cónsul. ¿Y qué hace el Senado? Lo declara enemigo público. Ante esta situación decide cruzar el río Rubicón pronunciando su famosa frase Alea iacta est, o sea, la suerte está echada, dando comienzo a la guerra civil contra Pompeyo. Bueno, después de este breve contexto histórico, pasemos al análisis de los libros. Como podemos ver, son libros pasta dura con sobrecubierta los tres, pertenecientes a la Biblioteca Scriptorum de la UNAM. Como ya lo he mencionado en videos anteriores, esta colección de libros a mí me gusta mucho. Tiene la particularidad de que son títulos bilingües y con amplios estudios y notas. Entonces, aquí en México, lo repito nuevamente, es de lo mejor que tenemos para el estudio de los textos clásicos grecolatinos. Además, me gusta este plano, ya que podemos observar la evolución de la Scriptorum a lo largo de los años. Tenemos aquí esta edición de Guerra Civil, que es de los años 90. Con este diseño clásico y sobrio, bastante bueno. De los tres, de hecho, es mi favorito. A pesar de ser el más viejo, es el que mayor calidad se siente en todos los sentidos. Después tendríamos esta edición de la Farsalia de Lucano, que esta, si no me equivoco, es del año 2004. También es buena, tiene bastante calidad. Y finalmente tenemos esta edición de la Guerra Gálica. Esta es del año 2019. Y aquí sí la calidad sí se nota una disminución, no tan drástica, pero sí no llega al nivel de este título, de la Guerra Civil. Este de hecho todavía
todavía se puede conseguir hoy en día en librerías. Yo de hecho lo compré en la librería virtual de la librería del sótano. Entonces, por si les interesa, creo que este aún puede ser conseguido hoy en día. Los otros dos pues ya están descatalogados y como les mencioné en un video anterior, esa es una queja con la biblioteca Scriptorum, que sus títulos se descatalogan y ya es muy difícil volver a comprarlos, adquirirlos. Y bueno, centrándonos en la Guerra Gálica, tenemos que, como lo he dicho anteriormente, es un texto bilingüe. El texto en latín está a la izquierda y el texto en español está a la derecha. Es un libro bastante grande, bastante cómodo de usar y yo lo recomiendo mucho, la verdad. ¿Cuál es el contexto de este libro? Bueno, durante sus campañas militares en la Galia, César se dedicaba a enviar informes militares desde el frente hasta Roma, con la intención propagandística de agrandecer su persona y justificar gastos militares. Se cree que compiló los libros 1 al 7 justo al final de su mandato en la Galia. Como repito, la intención del libro es meramente propagandista, hacer que los romanos se sintieran orgullosos y sintieran una gloria hacia su pueblo y principalmente contrarrestar la propaganda negativa hacia su persona por parte del Senado. Entonces es un pedazo de libro histórico que yo recomiendo mucho si te interesa esa parte de la caída de la República Romana y el ascenso del imperio. Esa sería la primera parte de esa tragedia. La segunda parte lo tenemos aquí, en la Guerra Civil. Como ya lo he mencionado, esta es la guerra civil entre César y Pompeyo, la cual terminó con la muerte de Pompeyo. Pero esto no se narra aquí. De hecho, la muerte de Pompeyo no se narra ni aquí ni aquí, sino es muy posterior. La composición de este título, de la Guerra Civil, se cree que fue posterior a la victoria en la batalla de Farsalia. Posterior a eso, César continuó apagando rebeliones en África y en Hispania, hasta que finalmente César es asesinado en el 44 a.C., quedando esta obra inconclusa. En esta edición de la UNAM solamente tienen los libros 1 al 3, que son los que se atribuyen directamente a César. La obra en diferentes ediciones puede tener más libros, pero los posteriores al 3 pertenecen al Corpus Caesarianum, es decir, oficiales de César que redactaron cuenta de los hechos a nombre de César. Entonces aquí la UNAM lo que ha decidido hacer es solamente incluir en esta edición los libros 1 al 3, que son los que se atribuyen directamente a César. Al menos yo no he visto los libros posteriores publicados por la UNAM, entonces, según yo, solamente están publicados los libros 1 al 3. Posteriormente tendríamos aquí la Farsalia de Lucano. Farsalia es el nombre de la batalla en la que César derrota finalmente a Pompeyo. Y bueno, a diferencia de estos dos, que son prosa histórica, este texto es poesía épica. Lucano pone en verso la misma guerra civil que César narró en prosa, con una perspectiva opuesta, con un tono más solemne y pesimista, ya que se aborda aquí la pérdida de libertad republicana, los horrores de la guerra, los asesinatos entre hermanos y patriotas y la tiranía imperial. A diferencia de otros poetas latinos de ese tiempo como Virgilio, los dioses aquí no tienen un rol relevante, ya que es una narración más cruda y más brutal de los horrores de la guerra, con una perspectiva más oscura y pesimista. Al igual que los textos anteriores, es un libro bilingüe. Tenemos la poesía latina a la izquierda y la poesía en español, en castellano a la derecha. Es un libro también muy bello, muy amplio, bastante imponente y que sin duda si tienen la oportunidad de adquirirlo, háganlo. La verdad es que es una lectura bastante amena, difícil porque siempre es más difícil leer en verso que en prosa, pero en mi opinión vale mucho la pena. Y bueno, me gustaría hacer aquí dejar en claro quiénes están detrás de estos libros. Como vemos aquí, en la Guerra Gálica
Y en la Farsalia de Lucano tenemos al maestro Bonifaz Nuño, que es uno de los impulsores de esta colección, la Bibliotheca Scriptorum, un gran maestro en las letras, en la poesía y en las letras mexicanas en general. Aquí funge como traductor y aquí como cotraductor junto con Amparo Gauss Schmidt, otra también traductora muy importante que está por todos lados en la Bibliotheca Scriptorum. Y en la Guerra Civil tenemos como traductor a Rafael Salinas. Todos son buenos. Claro, resalta aquí la figura de Bonifaz Nuño, ya que te lo encuentras por todos lados en la Bibliotheca Scriptorum, desde traducciones de Eurípides, Píndaro, hasta Homero, Virgilio, en este caso César. La verdad es que un gran maestro, Bonifaz Nuño, y aquí tenemos dos de sus trabajos, yo considero más importantes, ya por el impacto que han tenido estos libros a lo largo de la historia. Bueno, ya para terminar me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la figura de César. Al final César fue asesinado por el Senado con el objetivo de salvar la República. Sin embargo, su muerte provocó todo lo contrario. Aceleró la caída de las instituciones republicanas y dio nacimiento al imperio. Murió César, pero empezó la leyenda. Su mismo nombre se convirtió en sinónimo de gobernante absoluto. Palabras como el Kaiser en alemán o Zar en ruso. Por 2000 años, tener el nombre de César es proclamarse dueño y señor de un imperio. Al leer estos clásicos, tanto la Guerra Civil como la Guerra Gálica, estamos entendiendo la mente del personaje histórico que cambió la política de Occidente. Fueron escritos como defensa ante sus rivales en el Senado, pero sin saberlo, se convirtieron en el prólogo de la propia leyenda de César. Bueno, también para terminar me gustaría mostrarles esta edición que tengo de La Guerra de las Galias y la Guerra Civil de César, publicada por la Biblioteca Clásica Gredos. Obviamente, pues aquí es un solo volumen, ya que no es una colección bilingüe, solamente está el texto en castellano. Igual, prácticamente tienen el mismo contenido, los 7 libros de Guerra de las Galias y los 3 libros atribuidos a César de la Guerra Civil. Cualquiera de estas 3 opciones que ustedes encuentren para leer esta obra, yo se las recomiendo mucho. Y creo que sería todo. Apoyen el video, comenten, dejen sus comentarios, ya han experimentado la lectura de estos títulos. ¿Qué otros títulos les gustaría ver en el canal próximamente? Eso sería todo de mi parte. Espero que estén bien. Muchas gracias.